Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo la parte 2 de la fiesta Sukkot y esta es las 4 ramas de Sukkot, 4 ramas que se usaban en esta celebración y que se usan hasta el día de hoy con un propósito, aunque vamos a estar hablando también de este fruto que se ve aquí que parece una lima, pero no es. ¿Es bíblico esto? No lo va a encontrar en la escritura este fruto, hablando específicamente de la fiesta de Sukkot. Y quisiera hablar un misterio acerca de este cambio que hubo y cuál es la rama de la que habla la escritura. Levítico 23:40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esta era la base para la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Le decía yo en la primera parte de esta enseñanza que es al revés, es un proceso donde iniciamos como sauces, después vamos a los árboles frondosos, a hacer palmeras y hasta convertirnos en un árbol hermoso. Ahora, todo esto se desarrolla como la fiesta de Sukkot para entender que este proceso nos lleva a ser como nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cómo pensó Él, cómo hizo las cosas Él. Ahora nosotros vemos aquí una imagen, un sauce, y vemos cómo se extiende, cómo se desarrolla sus ramas, y una característica muy específica de estos árboles es que normalmente están junto a corrientes de aguas. Y la escritura nos deja ver aquí en hebreo las palabras las diferentes 4 palabras que se usan para estas diferentes ramas, y lo vamos a estar viendo. Y en el caso del saus nos habla del arabá que está aquí. Esta palabra nos enseña del mimbre, del uso del mimbre, y estas cosas, es decir, de cada una de estas ramas se tomaban para poder desarrollar y hacer las cosas para el Sukkot. Esta es otra palabra cuando dice que árboles frondosos, la palabra abot, y se refería porque estaba algo espeso. Y otra de las palabras es hadar, que está hablando de la magnificencia, del esplendor. Aquí está hablando de ese árbol hermoso que habla al que tenemos que llegar. Hadar es un árbol esplendoroso, magnífico, majestuoso, hermoso. Y aquí en el lado derecho vemos una imagen donde vienen las 4 cosas según lo que hoy en día practican los judíos, aunque en una de ellas no estoy de acuerdo y le voy a explicar por qué. Porque el etrog, incluso ellos mismos, si usted busca información, va a encontrar de que en la escritura jamás se menciona en la práctica del Sukkot, y de hecho hablando de historia se aprende de que llega este fruto de China hacia Israel, la tierra de Israel. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el que se cambió y por qué razón se cambió también. Es muy importante esto y creo yo que es algo profético también, y que el día que vuelvan a celebrarlo tal y como está en la Torá, va a ser una bendición tremenda. Ahora, mire, este fruto del que le comento lo cambiaron, lo sustituyeron por algo que incluso está en la escritura, y no sé, realmente he estado estudiando y viendo por qué se cambió, cuál fue el motivo, y parece ser que está oculto, que no se sabe bien por qué, pero hay una cita donde menciona cuál es la rama que se tiene que tomar para el Sukkot, y no es este. Entonces, mire, este árbol para ellos, el etrog, dice, es identificado por el Talmud, es decir, una fuente escritural hebrea, como una fruta que permanece en el árbol a lo largo de las 4 estaciones del año, y es por eso que se toma para esta celebración, porque dice de fruto hermoso. Y este fruto para ellos es muy importante porque
permanece en el árbol a lo largo de las 4 estaciones. Nos habla de ser perseverantes, de no caer, de de no permitir que en el sacudimiento sea quitado el fruto, sino que lo podamos tener ahí firme. Y dice ahí también que se considera como la fruta que las une todas. Ok, entonces vamos a ver Ezequiel 17:5 dice, tomó también de la simiente de la tierra, oiga esto, y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a las aguas abundantes, la puso como un sauce. Entonces vemos la primera, el sauce, que nos habla de unas características muy importantes. Por ejemplo, una que dice que es que está sembrada, que fue plantada, perdón, en un campo bueno. Es decir, que que nosotros tenemos que estar en el lugar para pasar el proceso como un sauce, para hacer esos árboles así como que está frondoso, que se ha extendido, que ha crecido, que ha entendido que tiene un propósito en Dios. Necesitamos nosotros estar donde Dios nos plante, estar en aquel lugar y echar raíces. Ahora, una de las características es que siempre casi estos árboles están junto a corrientes de aguas, y aquí mismo dice, mire, junto a aguas abundantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos este proceso, necesitamos entender que solo a través de la palabra de Dios, esa palabra que limpia, que purifica, esa palabra que nos lava, esa palabra que nos da el crecimiento, es la que nosotros nos debemos de nutrir de esta agua para poder crecer como estos sauces, pasar ese proceso. Es decir, si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios a manera de agua, nosotros no vamos a poder desarrollar en toda su magnitud el propósito de Dios en nuestras vidas, porque a través de esto el sauce va a crecer, va a extender sus ramas, va a extender sus hojas y va a cumplir su propósito. ¿Cuál es este propósito? Mire, estos árboles sirven de sombra al viajero, sirven de morada para las aves, y nosotros vemos el mimbre también que se usa de estos árboles. Ahora, esto me recuerda al Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado, oiga, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Es decir, que cuando nosotros iniciamos este proceso como sauce, Dios desea que estemos, le vuelvo a repetir, plantados donde Dios quiere que esté. Número 2, estarnos nutriendo de esas corrientes de aguas que es la palabra de Dios. Número 3, que estemos dando fruto a nuestro tiempo, entender que tenemos un tiempo, entender que las cosas no debemos de hacerlas apresuradamente, debemos de tomar ese tiempo como árboles, como ese sauce que está ahí junto a la corriente de agua y que se está nutriendo de la palabra hasta que venga el tiempo de dar fruto. Pero una cosa más, dice, su hoja no cae. Mire, una de las características del sauce es que sus hojas están ahí firmes, dice, y todo lo que hace prosperará. Una persona que entiende dónde fue plantado, que se tiene que nutrir de la palabra, que tiene que dar fruto, que tiene que dar hojas para sanidad, que Dios lo va a prosperar en todo, si está en el camino que tiene que estar. Oiga, qué tremendo. Cuando empezamos este proceso como hijos de Dios, sepa que nosotros vamos a estar bendecidos. Y esa es también otra de las cosas de Sucot, entender estas 4 ramas, entender que nosotros tenemos un propósito en el Señor y que Dios desea que estemos plantados donde Él nos ha puesto. No que seamos árboles que un día estamos en un lado. ¿Cuándo ha visto usted, mi hermano amado, un árbol que un día esté en un lugar plantado y que de repente diga, ya no me gustó esta tierra, ya no me gustó este lugar, ya me voy de aquí mejor? ¿Cuándo ha visto usted un árbol que se mueva? Oiga, qué tremendo, hermano, cuando hay esos árboles desarraigados. Por eso es importante que cuando uno se va a establecer, que sea Dios el que plante, no se plante usted,
Pídale a Dios que lo plante, porque usted se planta, al rato se va a desarraigar de ahí. Mejor permita que Dios lo plante, porque Él nunca se equivoca. Oiga, qué tremendo. Dice que su hoja no cae. Dice que da fruto. Hermano amado, ese es un deseo de nuestro Padre, que como sauce demos fruto, que estemos nutriéndonos de esa palabra y en el momento preciso. Cuando usted ve un árbol, si los árboles fueron puestos para dar fruto en sus diferentes épocas, en sus diferentes tiempos, usted los ve en las estaciones, como cada árbol fue establecido para dar fruto en un tiempo específico. Pero nosotros, hermano, muchas veces ni estamos plantados, ni estamos nutriéndonos del agua de la palabra y ya queremos dar fruto. Ya andamos diciendo, no, es que yo doy fruto, es que yo mi fruto. No, hermano, primero hay que pedirle al Padre que nos plante, pedirle a Él que nos dé la sabiduría para tomar esas aguas, para que podamos dar fruto, para que nuestras hojas permanezcan y para que todo lo que hagamos prospere, porque Dios está con nosotros y nosotros estamos donde Dios quiere que estemos. Oiga, Job 40:22 dice, los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo, dice, lo rodean. Una de las cosas que produce el sauce es una sombra, es decir, mire, le voy a adelantar esto. El sauce, una vez que está plantado, cuando entiende su propósito, hablando humanamente, nosotros como árboles, que no fuimos plantados para nuestro propósito, para nuestro sueño, no. El sauce lo primero que hace es renuncia a lo que desea y dice, voy a crecer para hacer de bendición a otros. Y esto nos marca lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dejó su gloria, dejó su poder, dejó de ser ese árbol precioso, hermoso. El primer paso lo dejó su gloria, dejó su poder, dejó el fruto, dejó todo aquello y se hizo un sauce, como un sauce del arroyo. Sí, por eso dice bienaventurado allá en el Salmo 1, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo que Él se despojó de esa gloria y dijo, voy a ser como este sauce que empieza a crecer para dar sombra a otros, que empieza a crecer para poder nutrir a otros, para poder desarrollar esa protección sobre otros. Oiga, Salmo 137:2 dice, sobre los sauces, en medio de ella, dice, colgamos nuestras arpas. ¿Para qué sirve un sauce también? Oiga, dice, colgamos en ella nuestras arpas. Un sauce, como le decía, es alguien que apoya, alguien que está ahí de apoyo, alguien que está ahí para tal vez animarte. Imagínese usted gente colgando sus arpas, así como que ya yo no quiero saber nada. Pero imagínese qué tremendo cuando hay un árbol de vida, un árbol que te dice échale ganas, un árbol que te dice mira descansa, aquí cuelga tu arpa mientras, pero aquí te voy a dar sombra, aquí voy a estar para apoyarte, aquí voy a estar para que halles descanso. Mire qué tremendo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo esto, le dio libertad al cautivo, lo dio descanso al que estaba ya afligido, cargado. Oiga, qué tremendo que este proceso nos habla de renunciar a lo que nosotros queremos y poder ser de bendición a otros. Eso es lo que es un sauce. Un sauce cuando se desarrolla es para los demás, no es para sí mismo, sino para bendición de los demás. Mira un árbol que se extiende como ayuda, como soporte, para dar sombra, para servir a otros. Es un árbol que crece con el fin de bendecir a otros, no busca su propio bien, como le digo, así como nuestro Señor Jesucristo vino en voluntad del Padre. Ahora, cuando sigue diciendo ahí en el segundo proceso, dice árbol frondoso, y realmente la palabra árbol no es la que está ahí en el hebreo, sino que se refiere
a unas como arbustos que se llama mirto en español o myrtle en inglés, que está hablando de estas imágenes que usted ve aquí. Este tipo de no sé cómo le podemos llamar, si arbusto o árbol, es algo que crece, que tiene flor, que tiene fruto, pero que es algo frondoso, algo espeso. Por eso así lo denomina el diccionario Strong, que era algo frondoso o algo que está espeso. Isaías 55:13 nos dice: en lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayón. Y esta palabra aquí, arrayón, está hablando de en el hebreo es la misma palabra, refiriéndose al mirto, a este tipo de arbusto, de árbol frondoso que le comento. Y será, dice, a Jehová por nombre, dice, por señal eterna, que nunca será raída. Entonces, este árbol es algo muy interesante de estudiar. En la escritura aparece pocas veces, pero es algo muy interesante porque, por ejemplo, aquí dice, nos hace una referencia que dice, y será Jehová por nombre. Oiga, qué tremendo, dice, y por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué características tiene este mirto del que menciona aquí la escritura cuando dice árbol frondoso? Es decir, una vez que hayamos sido esos sauce que está plantado junto a corrientes de aguas, que sabe dónde tiene que estar de parte de Dios, que sabe cómo tiene que alimentarse de esa agua, cómo lavarse, cómo crecer, cómo desarrollar su propósito en Dios, nos convertimos en estos mirtos que de alguna manera producen una flor, como aquí se ve en esta imagen, producen una flor y un fruto. Estas ramas frondosas, y hay algo muy interesante de estas ramas que de hecho ahorita aquí no se aprecia muy bien, pero vamos a estar viendo unas hojas ahorita más de cerca que usan para el Sukkot. Y la unidad que tienen estas hojas, la unidad que tienen para cuidar la rama y para producir esta flor y este fruto. Y de hecho, hoy en día, si usted estudia un poquito acerca de estos mirtos, de hecho, dicen que en medio del desierto se dan y dicen que se ha cumplido esa palabra de Isaías también, donde dice que va a florecer en medio del desierto. Y una de las características de después de que hayamos pasado ese entendimiento de que debemos de estar donde Dios quiere, de nutrirnos de la palabra, de crecer para ser de bendición a otros, de poder estar siendo esa sombra, nos convertimos en aquellos árboles que empiezan a dar un fruto que empieza a ser dulce, un fruto que es para el cansado en el desierto, porque incluso, como le vuelvo a repetir, dicen que esto se ha dado en el desierto. Incluso hay una artículo que se escribió acerca de esto, donde dicen que se ha cumplido la palabra que dice florecerá ahí en medio del desierto, porque esto se ha producido ahí y pues es un clima tan terrible. Entonces nos enseña que una vez pasado ese proceso, llegamos a ese otro proceso donde se empieza a ver, tal vez el fruto no es grande, es pequeño, pero es dulce, y también se ve una flor que tiene una fragancia. Y entonces nosotros empezamos a entender que hay momentos de desierto, pero que ese desierto va a producir en nosotros un fruto también, que ese desierto, a pesar de que estemos en situaciones adversas, difíciles, va a haber una flor que crezca en medio nuestro, va a haber una fragancia que suba al Señor. Y de hecho, deteniéndome un poco
cambiando un poquito de tema, cuando uno busca con los rabinos de qué características tienen que cumplir cada una de estas ramas, se dice que cuando se toman ramas de estas de las que estamos hablando ahorita, deben de ser estas ramas que hayan dado fruto, que hayan dado flor, que hayan dado fruto, es decir, que las usan en su cot de esta manera, porque también es lo que nos está enseñando, que el Señor no desea que nada más seamos como aquella higuera que estaba ahí, pero que ni fruto daba, que el Señor buscó y no había fruto en ella, y lo más tremendo es que dice que no era tiempo de dar fruto. Pero ¿por qué por qué el Señor le habló una palabra de maldición y se secó? ¿Sabe por qué? Porque no tenía fruto, porque no simplemente porque no era tiempo de fruto, sino porque esa higuera no quería dar fruto. Por eso le dice, nunca nadie más coma fruto de ti, porque no quería dar ese fruto. Mire qué tremendo, qué características nos muestra este mirto de que tenemos nosotros que estar unidos, de que tenemos que entender la unidad, que dar esta flor, este fruto, esta fragancia. Zacarías 1:10 dice, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió, le vuelvo a repetir, usted si tiene el diccionario Strong, vea estas citas que le estoy dando, mire esas palabras que estoy usando y es la misma que usa acá en Isaías, la misma que usa acá en Zacarías, es la palabra hadas que está refiriéndose a estos mirtos. Y mire qué tremendo lo que dice, aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Ahora, una característica que nos muestra esto era que aquel ángel estaba entre los mirtos. La palabra de Dios salía de entre los mirtos. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano amado, cuando nosotros hemos entendido nuestro propósito, seremos ese tipo de árboles que dan incluso el fruto de una palabra que Dios nos dé, que Dios se mueve en medio de aquellos que han aguantado el proceso del sauce y que ahora ya se han convertido en mirtos, que ya están dando aquella flor, que ya están dando aquel fruto, que han entendido lo que es la unidad. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz, dice, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Oiga, esta cita es como una referencia de lo que son esos mirtos en el desierto, que crecen a pesar del calor, a pesar de que si son arrancados han florecido como usted no tiene idea, y es porque pues obviamente se cumple una palabra profética. El mirto se caracteriza por ser muy resistente, ha florecido como le comento en el desierto, se va formando también según lo que lo rodea. Han estudiado estas plantas y dicen que se va formando las hojas, es decir, hay diferentes tipos de estos mirtos, pero según se forman lo que lo rodea, o sea, las tormentas, el tipo de clima, el tipo de tormentas que hay en esos lugares, es lo que va dándole la formación a esas hojas. Y ahorita vamos a estar viendo esas hojas cómo son y cómo cubren la rama para protegerla. Dices, y le pongo aquí, sus hojas en unidad cubren las ramas y crecen lentamente. Estos tipos de árboles crecen muy lentamente, pero dicen que al final es grandísimo, así como se ve alto aquí en esta imagen, que se ve en alto, que se ve muy frondoso, muy espeso, así es como se desarrollan, pero una vez que crecen, es decir, son árboles también que nos comenta la escritura que tienen paciencia, gente que empieza a entender que hay un propósito de Dios y que guardan, que están pacientes esperando, dan las flores en el tiempo, dan el fruto en el tiempo y según los estudios dicen que es usado como una
fragancia también. Y nos vamos una vez también a las palmeras. Aquí no usé mucha escritura para comentar de las palmeras porque creo que ya los hemos estudiado más que estas otras ramas. Se toman las ramas también y se dice también por los rabinos que deben de ser palmeras que ya han dado fruto, que ya han dado sus dátiles, y es importante esto porque por eso cuando decía ahí en Levítico que Dios les mandaba, les decía cuando hayáis recogido el fruto. Y todo este tipo de fruto que da esto, las hojas, sirven para muchas cosas. Y de hecho también las puntas de las hojas que usaban o que usan hasta el día de hoy en Sucot deben de ser muy afiladas, que no estén quebradas, y es una representación muy importante también cuando nosotros ya hemos pasado de un mirto a una palmera obviamente que nos habla de fuerza, nos habla de firmeza, nos habla de que aunque vengan tormentas duras, las palmeras son muy resistentes, tienen estas hojas incluso como muy picudas. Si uno no tiene cuidado se pica en este tipo de ramas. Pero nos recuerda una cita muy importante acerca de la predicación, que cuando una persona ha llegado a ese nivel, dice que sus palabras son como clavos. Oiga, qué tremendo estas hojas de palmera que están filosas, que están picudas, es decir, nos enseña también de que una persona que ha llegado a este nivel de madurez, que puede producir en alguien una enseñanza, que puede trasladar ese discipulado ya cuando uno ha llegado a esta firmeza, porque imagínese uno creyéndose maduro y portándose como niños, como un árbol todo flaco, todo si lo pateas se cae. Entonces la escritura dice, alguien se cree sabio, se cree maduro, pues muéstrelo a través de su comportamiento, de su mansedumbre. Entonces una palma pues es algo estable, es algo firme, es algo que no se mueve, es algo que da fruto, es algo que crece a las alturas. Las palmas sabemos que son de los árboles también que crecen altos. ¿Por qué? Porque nos enseña, una vez que nosotros como el sauce nos hemos extendido hacia la orilla, hacia los demás también, hacia la ayuda, también nos enseña la palmera que siempre cuando llegamos a este nivel nuestra dependencia es de Dios. Nosotros nos alzamos no para ser vistos, sino para estar cada vez más en esa estatura hacia con Dios, hacia con los hombres. Es un árbol cítrico, hablando del etrog, vuelvo a este fruto, que mantiene su fruto, como le decía, durante todas las estaciones del año. Ahora, a mí me impacta ver cómo cambiaron este fruto, porque las hojas que menciona, o las ramas, perdón, que menciona la Torá en otras partes, o el Tanaj, perdón, no es este fruto. De hecho, este árbol ni es mencionado en el Tanaj, y no sé realmente bien por qué se cambió el sentido, pero yo veo algo aquí muy tremendo, porque este árbol es un árbol cítrico, y tal vez pues los judíos dijeron, como este árbol es muy representativo porque su fruto está ahí en las estaciones del año. Pero mire qué tremendo, estudiando yo esto me encontré esta cita que dice en Nehemías 8:14, y hallaron escrito, oiga, y hallaron escrito. Quiero hacer mucho hincapié en esto que dice aquí, y hallaron escrito en la ley, porque por alguna razón también en el pasado se habían olvidado, se habían perdido aquel secreto del verdadero Sucot. Se había perdido entre tanto exilio, entre tantas situaciones de guerra que vivió el pueblo de Israel, se perdieron estas cosas. Y en Nehemías 8:14 nos da referencia que una vez más se encuentran la Torá, y dice, y hallaron escrito en la Torá que el Señor, que Jehová había mandado por mano, oiga, de Moisés. Por eso no era cualquier escrito,
no era cualquier ¿qué le voy a decir? Pergamino o alguna enseñanza de cualquier rabino o de cualquier maestro, no. Dice que por mano de Moisés, por eso nos da la referencia de que era la Torá de lo que se está hablando. Ahora, ¿por qué es bien importante esto? Porque mire lo que dice. Dice que Jehová había mandado, no era algo que si quieren, si a ustedes les parece, si ustedes piensan que es algo bueno de hacer, no, el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, dice en la fiesta solemne del mes séptimo, está hablando obviamente de la fiesta de Sucot. Entonces nosotros vemos que el Señor había mandado por mano de Moisés, dice que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Estamos hablando de esta fiesta de Sucot. Y obviamente está hablando de la Torá, era donde estaba escrito. Pero mire qué tremendo lo que dice. Verso 15. Y que hiciesen saber, oiga, que hiciesen saber por qué es tan importante que yo veo que se han cambiado algunas de las cosas del Sucot que Dios estableció del tiempo de Moisés al tiempo de hoy. Porque en este tiempo, óigalo, en la restauración, Nehemías está hablando de un tiempo de restauración. Usted que ha leído este libro, pero no está hablando solamente de una restauración en el tiempo que vivió Nehemías, sino algo profético también, que se puede aplicar este tiempo. Entonces, como que a la gente se le olvidó y hoy en día, como le digo, usan este fruto etrog, que es un fruto cítrico, que tal vez usted lo prueba y pues es algo, podríamos decir, un poco amargo, pero mire lo que dice aquí y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, oiga, salid al monte y traed, oiga, ¿qué dice aquí? Ramas de olivo silvestre, de arrayón y de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué es que se cambió y que aquí cuando Dios restaura y que encuentran la bendita Torá una vez más en la restauración y ahora les dicen traigan ramas de olivo? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué hoy en día ya no usan las ramas de olivo? ¿Por qué hoy en día ya no se usa esto para desarrollarlo? Y yo me di la tarea de buscar en el hebreo las citas que dan referencia de esto, y sí, claramente está mencionando en hebreo la palabra ramas de olivo. Y es lo que le está diciendo aquí, tienen que traer estas ramas de olivo silvestre. Oiga, hermano, qué tremendo que menciona aquí que dice de olivo. Primero dice traer ramas de olivo y luego dice de olivo silvestre. ¿Por qué es que menciona ramas de olivo y después dice de olivo silvestre? Porque no es lo mismo, hermano, traer ramas de olivo y de olivo silvestre. Mire qué tremendo, y una vez más menciona las otras ramas que menciona ya en Levítico. Pero algo que me llama la atención es por qué se cambió esto de ramas de olivo. Porque hoy en día el fruto que se usa no son las aceitunas del olivo, sino que es este otro fruto. Y sabe, recuerde si usted cuando hablan con el olivo y que le dicen reinarás tú, ¿qué es lo que producía aquello? Lo que producía las ramas de olivo es aceite. Recuérdese también en aquella palabra profética de Zacarías que decía veo dos olivos y por medio de ellos está vertiéndose un aceite sobre el candelabro. Oiga, qué tremendo, que esto yo veo que es algo profético que se cambió y que tal vez se perdió, no sé por qué razón, tal vez tenga que ver con el endurecimiento, pero mire qué tremendo que ahorita en este tiempo el aceite no está llegando allá como Dios quiere que llegue. ¿Por qué? Porque tal vez está pasando un tiempo.
Pero lo más tremendo es lo que la palabra me enseña, hermano. Mira lo que dice esta porción de Jeremías 11:16, hablando también en referencia del olivo. Dice, olivo verde, hermoso, en fruto. Recuérdese que decía esa porción de Levítico. Decía de que fuera de hermoso fruto. Dice, y en su parecer, y mire lo que dice, llamó Jehová tu nombre a la voz de recio estrépito, dice, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Oiga, hermano, qué tremendo cuando Dios se enfureció por causa de cómo Israel empezó a adorar a otros dioses, a Baal, a otros señores, qué tremendo, pero su nombre era olivo verde. Oiga esto, tiene mucho que ver lo que se celebra en Sucot hoy en día y lo que me enseña la escritura de cómo porque aquí me está hablando de la restauración, me está hablando de que se había perdido y que hallaron escrito en la ley, ya ni se acordaban, ya ni leían. Mire qué tremendo cuando nosotros en nuestra vida, porque esto es lo que Dios quiere que seamos estos olivos, porque le dice, fuiste olivo verde. Y déjeme le digo algo, hermano amado, ¿sabe qué? Usted es un olivo. Este es el último proceso que Dios quiere que usted llegue, que seamos estos olivos verdes. Y usted me podrá decir, pastor, pero eso es Israel, Israel es el olivo. Ahorita vamos a ver, hermano, mire lo que dice la escritura. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas, dice, fueron desgajadas, y tú, oiga, siendo olivo, ¿qué? Silvestre. Por eso me llama mucho la atención, hermano, que cuando dice traigan ramas de olivo y después dice de olivo silvestre, me está hablando de un tiempo, hermano, de restauración, me está hablando del tabernáculo de David, me está hablando de una restauración, hermano, que viene y que la palabra dice ahora, si estas ramas fueron desgajadas, dice tú siendo olivo silvestre, dice, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante, dice, de la raíz y de la rica savia del olivo. Oiga, hermano, qué tremendo que cuando en Sucot, yo no sé por qué razón, hermano, pero si quiere usted estudiar un poquito más, estúdielo. Va a ver usted que ya no se usa esto, ya no se usan estas ramas de olivo en el Sucot, y yo me pregunto por qué. Si aquí está en Nehemías escrito y está en hebreo, porque sí, a veces las traducciones cambian las palabras y no es eso. Pero sí, aquí si revisamos, hermano, las mismas palabras que son usadas como en otras porciones que hablan del olivo, es la misma palabra que se usa, hermano, cuando dice traigan ramas de olivo. ¿Por qué les dijo en este tiempo de restauración? Les dijo traigan ramas de olivo, no les dijo vayan por ese fruto, el que hoy en día usan. ¿No será que cambiaron, hermano, la dulzura, el aceite, esa luz por algo amargo? Por un tiempo de amargura, por un tiempo de algo cítrico, hermano. Mire qué terrible. Pero a mí la palabra me enseña que por eso nosotros hubo ramas desgajadas y nosotros somos ese olivo silvestre donde nosotros como esas ramas fuimos injertados ahí. Mire qué tremendo, fuimos injertados para ser partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Y mire lo que dice el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde, donde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Por qué es que se menciona el olivo verde una vez más y dice que está en la casa de Dios? No dice que está allá en el patio, no dice mi hermano amado que está allá en el campo, dice estoy en la casa de Dios como olivo verde. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es lo que Dios desea, que una vez que nosotros hayamos pasado el proceso de sauce, de entender dónde Dios nos plantó, qué alimento debemos de tomar de su palabra, hermano, que nuestras hojas estén firmes, que den sombra, estar, hermano amado, dando fruto, prosperando en lo que Dios nos encomiende, pasar de ahí a la otra etapa, hermano, del mirto,
de florecer en el desierto, de prosperar en el desierto, de dar ese fruto, de dar esas hojas, de dar esa fragancia, ese olor grato a Dios, no importando en la adversidad que nos encontremos, de ahí pasar al proceso de palmera, de estar firmes, de ser fuertes, de estar en las alturas también, de aprender, de ir creciendo en estatura, de ir madurando, en otras palabras, y una vez que hayamos pasado esos procesos, llegar a este olivo verde. David dice aquí, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Por qué hace referencia a la misericordia? ¿Sabe, hermano? Porque nosotros, si no fuéramos injertados en ese olivo, ni siquiera nosotros viviríamos lo que es la misericordia de papá. Mire qué tremendo, qué Sucot también. Recordar la misericordia de nuestro Dios, recordar que nosotros no teníamos parte, como dice la Escritura, éramos un pueblo apartado, alguien que no tenía luz, hermano, pero ahora ya nos hicieron pueblo, ya somos nación santa, ya somos, hermano, real sacerdocio. Oiga, qué tremendo, hermano, que seamos nosotros olivos verdes en la casa de Dios, gente que produzca, hermano, aceite, gente que esté llena de aceite, gente, hermano, que florezca como un olivo. Qué tremendo. Si ves, estos árboles, hermano, son grandes, son árboles frondosos también, y con este fruto hermoso. Mire qué tremendo, hermano, cuando nosotros hemos entendido el proceso de Dios en nuestra vida, y eso también es Sucot, entender ese proceso. Es decir, que no nada más se celebra Sucot para hacer esa fiesta de 7 días y armar una cabañita y simplemente así como la gente celebra cualquier otra fiesta que a lo mejor ni saben su origen, su significado, tanta gente celebrando Navidad, que Pascua, que no sé qué tantas cosas que ni siquiera son escriturales, hermano. Y cuando digo Pascua no me refiero a la Pascua escritural, sino a lo que llaman Easter en este tiempo, que están adorando a esa diosa que el Señor la reprenda, Astarot. Mire qué tremendo, hermano, pero cuando nosotros vemos este proceso, debemos de entender, hermano amado, que es el proceso que debemos de pasar para hacer esos olivos verdes en la casa de Dios. Que nosotros cuando veamos esta fiesta de Sucot podamos entender que Dios nos está hablando del proceso, recordándonos dónde vas, como en este proceso. ¿Sigues todavía siendo un sauce? ¿Sigue o no has pasado, o a lo mejor ni a sauce has llegado? Porque como semilla no has muerto para poder morir y crecer. Qué tremendo que a veces, hermano, por situaciones de la vida, por cosas que vivimos, a veces, hermano, no hemos muerto al yo, no hemos muerto al ego, hermano, y no hemos perdonado, no hemos sanado esas heridas en nuestra vida, no le hemos entregado al Señor esas cosas. Qué importante, hermano, es morir, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, de que Él cuando vino a la tierra, Él murió y llevó mucho fruto. La Escritura dice, si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, no va a llevar fruto, no va a llevar propósito, no va a pasar nada. Pero si muere, llevará mucho fruto. Que nosotros seamos de esa gente, hermano, que lleva mucho fruto, de esa gente, hermano, que le entrega al Señor todo y que le dice, Padre, aquí estoy para servirte, aquí estoy para vivir para ti, Señor. Qué importante, hermano, pasar este proceso y que nosotros podamos decir, como decía aquí en este salmo, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Que seamos parte de ese olivo, hermano, injertados y teniendo esa unción, ese aceite en nuestra vida que viene de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima, hermano, que Dios te bendiga.